bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, hoy vamos a meditar en esta poderosa palabra y con ella nos vamos a dar cuenta que Dios es digno de ser alabado en todo tiempo. En todo tiempo su iglesia, sus hijos, debemos bendecir su nombre, como también lo hace su creación, como también lo hacen todos los animalitos, todo lo que Él ha creado. Bendiga el Señor, bendecimos su santo nombre. Bendiga a Jehová, dice, en todo tiempo, yo lo bendeciré. Y hermanos, vamos a comenzar hablando de esas situaciones tan difíciles y tan complicadas que cada uno de nosotros vivimos a lo largo de la vida. La vida, mis hermanos, como yo les he dicho, es dura todos los días. Siempre pasan cosas que no nos esperábamos. Y estas cosas, hermanos, que a veces, como decía nuestra hermana, a veces nos desaniman, ¿verdad? A veces en no poder seguir adelante. En otras ocasiones son situaciones donde podemos ver la poderosa mano de Dios en nuestra vida, sacándonos adelante de enfermedades, de problemas difíciles, de circunstancias, hermanos, que solamente cada uno de nosotros podemos experimentarlo en carne propia y saber hasta dónde el Señor nos ha llevado y hasta dónde el Señor nos ha sacado adelante. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor y todo ello, mis hermanos, siempre nos va a llevar a poder ser agradecidos con Él, estar agradecidos, darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. ¿De dónde te ha sacado el Señor, mi hermano? Tal vez te sacó de una enfermedad difícil, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Que estabas a punto de morir, pero que en su gracia el Señor te dijo todavía no es tiempo y te volvió otra vez a seguir adelante. O tal vez tenías algunos problemas de tu niñez, alguna situación de baja autoestima, de inseguridad, situaciones donde te sentías sola o solo, situaciones donde estabas enfrentando tal vez problemas matrimoniales, tal vez te quedaste sola o solo y te daba miedo sacar adelante a tus hijos, a tus hijas. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro Dios es bueno y que en medio de los problemas que hemos enfrentado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y Él ha sido bueno. Y por eso nosotros debemos bendecir al Señor en todo tiempo, mis hermanos. Ustedes pueden saber que aquí estamos hablando en este Salmo 34 del rey David. Y hermanos, el rey David es uno de los personajes de la Biblia que más escribió salmos. Los salmos, hermanos, son cantos expresados con música. Ustedes recuerdan que David sabía tocar bastante bien esa arpa que tocaba cuando en aquel tiempo el rey Saúl entraba en una situación de desesperación difícil. Y David fue llamado para que le tocara esa arpa y él se calmara. David sabía tocar bastante bien. Y este salmo, mis hermanos, 34, es una expresión de acción de gracias por la protección y el cuidado que Dios da a los que en Él confían. Y nosotros sabemos que David confiaba en el Señor. Lo recordamos desde que era un muchachito, ¿verdad? Con qué confianza, con qué seguridad y con cuánta fe enfrentó a aquel gigante Goliat de esos filisteos, ¿verdad? Que querían destruir al pueblo del Señor, que los retaban, pero que él, cuando fue a ver lo que estaba pasando y siendo aún un muchachito, él pudo decir con esa seguridad de que el Señor, su Dios, Jehová de los ejércitos, iba a acabar con Goliat. Y hermanos, vemos con cuánta confianza Dios lo usa. Y con una sola piedrita, hermanos, piedrecita de esas que él encontró de mar, pudo él vencer a este filisteo. Pero no lo hizo él, sino lo hizo en las fuerzas de nuestro Señor, porque es nuestro Dios quien da la fuerza para vencer todo obstáculo que se nos presenta, pero también todo gigante
que enfrentamos. Por eso podemos recordar que David era un hombre de fe y de mucha confianza en el Señor. Pero mis hermanos, nosotros también debemos de confiar en el Señor. ¿Alguien de ustedes sabe lo que significa confiar? Porque confiar, hermanos, es importante en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe. Si David no hubiera tenido esa confianza, esa fe en el Señor, no hubiera enfrentado ese gigante. Pero él confiaba en el Señor. Buscando en el diccionario, hermanos, pude sacar esta definición de confianza. Dice, es la capacidad de percepción inteligente y honesta realidad de autoentendimiento, autoconocimiento, de personalidad sana, pero es estar completamente seguro del amor de Dios en nuestro ser, pero también abandonarnos entre sus brazos. Eso es confianza, estar seguros de que el Señor nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y siempre nos extiende sus brazos para que en ellos estemos seguros. Por eso nos damos cuenta entonces que los que viven confiando en Dios o confiados en Dios, son los que pueden agradecer de esa manera. ¿Sí? No todos agradecen de la misma manera, no todos alaban de la misma manera, pero aquellos que confían en Dios y que han experimentado el amor de Dios en sus vidas, son ellos los que pueden agradecer al Señor de una manera sorprendente y extraordinaria, como lo hace David en el Salmo 34. Dice verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que comienza diciendo nuestro Salmo 34, versículo 1. Y si nos damos cuenta, hermanos, en este primer verso, el salmista expresa el gran amor que tiene por Dios. Es un amor muy grande. Por eso, cuando tienes ese amor tan grande por Dios, tú puedes exclamar de esa manera, bendeciré a Jehová. Esta primera frase o idea es hablar bien de alguien, ¿sí? Cuando Dios bendice a alguien, Dios dice algo de esa persona, ¿sí? En la Biblia hay frases, hay versos donde el Señor nuestro Dios ha bendecido a personajes de la Biblia y habla bien de Él. Eso es bendecir, hablar bien de Él. Un ejemplo es el Salmo 29:11. Fíjense lo que dice este salmo. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Vean la bendición que Dios, nuestro Dios, da a su pueblo. Esto es una bendición que viene de Dios hacia el hombre, hacia los personajes de la Biblia, hacia una persona. Sin embargo, cuando una persona bendice a Dios, es en este caso de David, lo que él hace para expresar lo grande que es Dios. Por eso él puede decir, bendeciré a Jehová. David no solo quiere bendecir a Jehová, anhela bendecir a Jehová y ahora lo está expresando en la siguiente frase. Bendeciré a Jehová, pero él agrega, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos y hermanas amadas, no es lo mismo expresar gratitud delante de Dios cuando todas las cosas nos salen bien, ¿verdad que no? Cuando nos aumentan en el trabajo un grado más, ¿verdad? Cuando podemos nosotros estar sanos, cuando podemos gozarnos de que estamos sin ninguna necesidad, a lo mejor económica, estamos bien. Vean, mis hermanos, que es muy fácil darle gracias a Dios y bendecir su nombre cuando todo nos sale bien. Pero pensemos en cuando todo nos sale mal, ¿verdad? Hay veces en que van sucediendo en nuestra vida situación tras situación
negativa y cosas que nosotros no entendemos por qué nos pasan. Algunas pueden ser enfermedades, algunas pueden ser separaciones de pareja, muchas otras pueden ser necesidades también económicas. Si de momento todo empieza a salirnos mal, mis hermanos. Y entonces yo le pregunto, ¿usted podría bendecir al Señor también cuando todo le sale mal? Porque hay muchas personas que les cuesta mucho bendecir al Señor cuando todo les sale mal. Inclusive cuestionan dónde está Dios en estos momentos que todo me sale mal. Y muchos de ellos blasfeman del nombre de Dios. Es que Él tiene la culpa. Pero mis hermanos, no es el caso de David. David, mis hermanos, puede bendecir al Señor cuando todo sale bien, pero también cuando todo sale mal. Y vean que este Salmo 34 se va a relacionar mucho con 1 Samuel 21 del 10 al 15. Y yo les voy a contar lo que ahí sucede, mis hermanos, porque es en esta situación donde David escribe este hermoso salmo. Y David, hermanos, sabemos que enfrentaba una situación difícil desde que estaba con el rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl le tenía envidia, le tenía celos, que intentaba matarlo a cada rato, ¿verdad? Que intentó perseguirlo. David tenía que estar huyendo del rey Saúl. Y precisamente por estar huyendo del rey Saúl, él tiene entonces que ir a un lugar que se llama Gat. Es un lugar donde ahí estaban los filisteos, con un rey que se llama Aquis. Este rey de Gat, hermanos, era el que reinaba en ese tiempo, en ese lugar, donde David se refugia en ese lugar. Pero ¿qué creen, hermanos? Todos los filisteos sabían de David, sabían los cantos que el pueblo expresaba, ¿verdad? David, dice, como decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David era muy conocido, por lo tanto, en ese lugar donde él se refugia también lo reconocen. Mucha gente lo reconoce. Y entonces David tiene un gran temor, porque este rey podría matarlo, porque podrían inclusive vengarse de lo que David había hecho a favor del pueblo de Israel y en contra de los filisteos. Vean entonces que David hace algo que nosotros podemos notar aquí en la palabra, que se finge loco, ¿no? Él se finge loco y por lo tanto cambia su manera de comportarse delante de ellos, de sus enemigos. Y él no estaba loco, ¿verdad? Pero finge estar loco y entonces deja correr saliva sobre su boca y empieza como que a escribir así al aire, de tal manera que este rey de Aquis, dice, bueno, ¿yo para qué quiero locos aquí en mi reino, verdad? Si ya con los que hay son más que suficientes. Entonces dice que lo sacan de ese lugar porque no quieren que esté ahí un loco, ¿verdad? Que en este caso es David. En esta situación tan difícil que David está enfrentando, sabemos que es librado por Dios, mis hermanos. Porque aunque David usó su inteligencia por lo que le estaba pasando y su vida peligraba, sí es cierto que él astutamente se fingió loco. Pero también es cierto que Dios lo ayudó en esta situación difícil. No podemos dejar de mencionar que Dios siempre está ayudándonos en las situaciones difíciles que enfrentamos. ¿Y saben en qué nos damos cuenta? En que el rey Aquis se convence de la falsa locura de David. Eso fue algo que Dios hizo. Este rey se convence y por eso le dice que pues se vaya de ese lugar. Podemos entonces ver la gracia de Dios en la vida de David. Fue un escape arriesgado, sí, pero David no se adjudica el crédito. Al contrario, él sabe que Dios lo libró de Aquis, de ese rey. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que cuando hemos pasado situaciones difíciles,
Sí, a lo mejor nosotros hemos hecho algunas cosas, pero la mayor fuerza, el mayor poder y la mejor estrategia nos la ha dado el Señor, porque Él es el que nos cuida, el que nos guarda y el que nos protege. Ahora podemos comprender las palabras de David en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Leamos versos 2 y 3. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nosotros podemos ver que después de que David bendice al Señor y libra esa situación, ahora él sale de ahí para ir a refugiarse a la cueva de Adulán, mis hermanos. En este lugar, obviamente no hay nada. En una cueva, cuando usted entra a una cueva, no hay nada. Vean que ahí no hay estufa para cocinar, no hay una cama calientita, no hay manera a veces de tener esas comodidades. Es difícil sobrevivir. Pero desde ese lugar, David también se refugia en esa cueva de Adulán. Y fíjense en que ahí lo siguen a David 400 personas que también eran pobres, que también eran personas oprimidas por el reinado del rey Saúl, que de alguna o de otra manera buscaban un líder que los sacara adelante. Estas personas ven en David ese líder y se unen con él en esa cueva. David tuvo que dejar su hogar, tuvo que dejar a sus padres. Ya posterior, él los pudo refugiar en otro lugar, pero David, recordemos que estaba huyendo. Por eso es que después de bendecir al Señor, ahora David invita a los mansos a cantar con él. Aquí puede verse la noción de que adorar a Dios es juntarse también con el pueblo, con aquellos que aman al Señor, y es, como decía el líder de alabanza, alzar nuestras voces en adoración y en gratitud, juntamente con el pueblo, con ese pueblo, con esas personas que son humildes, porque hermanos, son voces de agradecimiento de los mansos, y los mansos son humildes, ¿sí? Todos aquellos humildes son las personas que temen al Señor. Él dice que se alegren y que juntos exaltemos su bendito y precioso nombre. ¿Y por qué dice que todo el pueblo y los mansos se deben alegrar con él? Hermanos, porque son muchas las personas que aman al Señor. Son muchas las personas pobres de espíritu que han recibido también esa fe en el Señor, han recibido los favores del Señor, la gracia del Señor, la benevolencia del Señor, y todos ellos juntos unen sus voces en testimonio, en alabanza y en gratitud, sobre todo exaltando el nombre poderoso del Señor. Dice el verso del 4 al 7 en Salmos 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. El salmista ahora cuenta la bondad de Dios para con su vida, porque él ha buscado a Dios desde que era jovencito, ha creído en el Señor, ha visto las maravillas del Señor y sigue buscando a Jehová y procura hallar a su Señor y buscarlo con todo su corazón, en todo tiempo y en todo momento. El Señor entonces, cuando tú le buscas, responde a tus oraciones. Él oyó, dice ahí en el verso 4, busqué a Jehová y él me oyó. Eso quiere decir que David oraba, que David suplicaba delante de Dios en su angustia. Él buscó a Jehová,
Dios lo oyó y lo escuchó y lo libró de lo que él temía. Y así es con todos los que nos cobijamos bajo las sombras de las alas del Señor. Los que vivimos, hermanos, confiados en Él. Los que sabemos que no tenemos nada excepto a Él. Y que en situaciones difíciles vamos con Él y le pedimos al Señor que nos ayude. Y le suplicamos que no nos deje solos ni solas en esa situación difícil. El Señor entonces puede escucharte, no solo a los que ya hemos confiado en Él, sino a aquellos también que necesitan de Dios, aquellos que aún viven sin Dios y sin esperanza, aquellos que viven en pecado, aquellos que viven desagradando a Dios, pero en una situación difícil también pueden buscar a Dios desde lo más profundo de su corazón, porque dice su palabra que el Señor es el único que puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La luz del Señor entonces nos quita la vergüenza del rostro, todos aquellos que hemos mirado al Señor. Dice verso 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y usted puede recordar aquella situación que pasaba cuando el Señor saca al pueblo de Egipto. Y se acuerdan que hubo una situación donde toda una serpiente fue puesta en un asta para que no murieran por su pecado, porque todos eran mordidos precisamente por serpientes. Y vean que aquellos que miraban a esa asta de esa serpiente de bronce que simboliza la salvación de nuestro Dios, eran salvos. Todos los que miran al Señor, hermanos, entonces pueden ser salvos. Por eso dice que aquellos que miran a Él, hermanos, son alumbrados con la palabra de Dios, son alumbrados con el amor del Señor, con la luz del Señor. Y no es verdad que al ser alumbrados con esa luz, hermanos, en nosotros nos quita la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros no venimos al Señor con nuestras cabezas agachadas por el pecado, afligidos, avergonzados? Pero cuando el Señor nos limpió de todo pecado y nosotros miramos a Él, el Señor pudo también levantar nuestras cabezas. Con qué dignidad Él nos ha devuelto. Y podemos entonces sentirnos limpios y sentirnos perdonados. Y podemos, hermanos, saber que Dios ha sido bueno. Otra frase que dice David, dice, este pobre, adjudicándose a él esa frase, clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Podemos imaginar la situación que enfrentaba David? Que ya se las acabé de platicar. Constantemente huía de la presencia de Saúl. Este lo buscaba para matarlo. Se encuentra con Aquis, rey de Gat. Hermanos, cuán grande temor tuvo que pasar allí David para que él llegara a fingir que estaba loco. Eso no lo hace cualquiera. Pero él en verdad estaba en una situación difícil. Para salvar su vida se fingió loco. Usted puede imaginar toda la angustia que había en su corazón, el miedo, el temor que él tenía, si acaso alguien lo descubría. Y sin embargo, él recurre al Señor. Él reconoce su pobreza espiritual, reconoce que él solo no puede. Él reconoce que está necesitado y entonces eleva su oración y su clamor al Señor. Y fíjense, hermanos, el significado de la palabra clamor, porque no es lo mismo hacer una oración que clamar al Señor. Una oración de clamor es diferente, porque con esta definición nos vamos a dar una idea de la angustia que estaba experimentando David. Clamor, hermanos, es una palabra del hebreo shazak, que significa gritar de angustia, gemir, suplicar por ayuda, pedir con esas palabras de auxilio. ¿Usted ha escuchado esas palabras, esas personas que gritan de esa manera?
cuando están enfrentando una situación tan difícil, que pueden decir auxilio, socorro, ayuda, por favor. Es una palabra de gemir y es la palabra que estaba utilizando David para el Señor. Y a mí me recordó, hermanos, esa palabra, el clamor que elevaba el pueblo de Israel cuando el Señor los saca de Egipto. Si podemos leer Éxodo 2, versículo 23, dice lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, vemos que el pueblo de Israel también sufría en esa situación de esclavitud en Egipto. Pero cuando ellos clamaron a su Dios los escuchó y les envió un libertador. En este caso Moisés, él fue el que fue a hacer esa tarea para que el pueblo fuera liberado de esa esclavitud. Nosotros vemos que cuando nosotros oramos como este pueblo, o como lo hizo David, nuestro Dios oye nuestro clamor, Él escucha nuestro clamor y Él nos libra de todas nuestras angustias. Qué gran bendición, hermanos, el tener de nuestro lado a un Dios todopoderoso que nos libra de todas nuestras angustias. Hermanos, hay mucha gente necesitada de amor. Estamos pasando tiempos difíciles. El día 19, hermanos, estuvimos haciendo una cadena de oración por México, porque hay mucha necesidad en nuestro país. No vamos lejos, viene ese festival de Billy Graham el 17 y 18 de febrero. Hermanos, se va a hacer ahí en el Palacio de los Deportes. ¿Cuántos miles de personas caben en ese lugar? Dios está trabajando en nuestro país. Pero ¿ustedes creen que nada más nuestro país está en necesidad? Hermanos, la necesidad está en todo el mundo. Hay muchas situaciones difíciles y complicadas a nivel mundial. Nosotros podemos imaginar lo que está pasando. Hermanos, gente necesitada de amor, necesitada del mensaje de salvación, gente en pobreza, gente en enfermedad, gente que se siente sola, gente que ha recurrido a las drogas para poder adormecer un poco esa situación que viven en su corazón, en su alma, en su ser. Y hermanos, si agregamos a todo esto el mal gobierno que tenemos, la baja economía, las situaciones que están pasando en la naturaleza, hermanos, nos damos cuenta que en verdad hay mucha necesidad en toda la tierra. Y hermanos, todas estas personas pueden clamar a Dios para que Él los libre de todas sus angustias, tal como lo hemos hecho nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que podemos clamar al Señor con todo nuestro corazón y podemos confiar en Él. Podemos entregarle a Él aquello que nos está lastimando, dañando, aquello que nos está enfermando, aquello que nos está preocupando, para que nuestro Dios convierta esa situación difícil en gozo, en alegría, para que pueda darnos toda esa bendición que Él da. Más adelante el Salmo habla de que el Señor bendice y prospera a todos aquellos que buscan al Señor, porque Él es el único que nos puede librar de todas nuestras angustias. Pero hermanos, ¿podemos nosotros clamar al Señor? ¿O seguimos luchando nuestras fuerzas? ¿O seguimos pensando, yo lo puedo resolver? Es que el gobierno de tal país me va a ayudar. O alguien va a venir a ayudarme, un amigo, un familiar, a lo mejor una dependencia del gobierno,
No sabemos, mis hermanos, pero hay gente que pone su confianza en sí misma y en otras cosas. Pero David hoy nos invita a confiar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque además él dice que aquellos que confían en el Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Qué hermoso, hermano, tener al ángel de Jehová de tu lado. Y hemos visto que el ángel de Jehová se ha manifestado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese ángel de Jehová tiene cuidado de nosotros. Pero él agrega, David, en su palabra, que solamente a los que le temen. Hermanos, debemos temer al Señor. Debemos de verlo con reverencia. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué significa, mis hermanos, esa palabra temor? Podemos darnos cuenta de que el temor es esa reverencia profunda, es ese respeto mezclado con afecto, con ese entendimiento de que Cristo debe ser adorado por toda criatura. Ese temor reverente a nuestro Dios. Cuando tú temes al Señor y confías en Él, el ángel de Jehová va a acampar alrededor tuyo y Él te va a defender. ¿De qué te va a defender? Pues de todas las cosas que te pasen, de todos esos enemigos, como defendió a David del rey Aquis, como lo defendió del rey Saúl y como lo defendió de todos aquellos que le quisieron hacer daños. Dice, Él los defiende. Así que, hermanos, para los fieles y justos, su defensa es el Señor. El ángel de Jehová se ocupa de los que confían en Él. El Señor cuida de sus fieles. El Señor cuida de sus hijos, pero también cuida de sus santos. Y termino con este versículo 8, donde dice, gustad entonces y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. El salmista termina con una enorme dicha, porque Él ha sido librado, porque Él ha sido ayudado, porque Él tiene un testimonio claro de lo que Dios significa para Él. Y Él ahora nos lanza un reto a cada uno de nosotros. La palabra dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Nosotros podemos decir, gusten y prueben la benevolencia de Jehová, porque Él nos invita a abrir los ojos y ver que Jehová es bueno, porque Jesús nos ama, mis hermanos, Dios nos ama. Y si queremos ser dichosos, entonces debemos aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a dejar en Él nuestra vida. Así como vengamos con todos los problemas que traigamos, porque el Señor nos abrazará y además de abrazarnos, dice que nos mandará su ángel para que Él nos defienda. Como lo hizo David, mis hermanos, como lo han hecho miles de personas que han entregado su vida y confianza al Señor. Pero no es suficiente saber que otros han confiado en el Señor, que David confió en el Señor. Hermano, hermana amada, usted debe de confiar en el Señor. Esa invitación es para usted también. Es para que usted en esta tarde pueda también abandonarse en los brazos del Señor. Pueda dejar de tener ese temor como el que tenía David. Pueda clamar a su Señor para que el Señor pueda sacarlo adelante de esa situación que está enfrentando y usted pueda saber que en medio de las circunstancias que enfrentamos, usted pueda saber que Dios es bueno. Usted pueda ver que Dios es bueno y que Él quiere cambiar nuestras situaciones que vivimos de desesperación, de angustia, de dolor. Las quiere cambiar por una vida llena de dicha, llena de felicidad. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo también podamos bendecir al Señor
en todo tiempo, y para que su alabanza también esté de continuo en nuestra boca. Nuestro Dios, hermanos, desea ayudarnos. Jesucristo anhela ayudarte. Sus brazos de amor están abiertos para poder ayudarte en la situación que hoy estés enfrentando. El Señor tu Dios quiere protegerte, quiere perdonarte, quiere amarte. Él es amor. Pero la pregunta es, ¿usted anhela que el Señor lo proteja? ¿Usted anhela que el Señor le ame? ¿Usted anhela ese perdón de Dios, ese amor de Dios, esa salvación de Dios? ¿Usted anhela la ayuda de Dios? Esa es la pregunta que cada uno debemos responder. Y si usted anhela al Señor, y si usted necesita del Señor, haga como hizo David y clame al Señor con todo su corazón. ¿Sabe para qué? Para que usted reciba la protección amorosa de un Dios poderoso que lo ama, de un Jesús Salvador que lo ama, para que usted pueda ser ayudado, y también para que usted una sus voces a todas aquellas personas que ya han sido rescatadas por el Señor, y usted pueda decir solos, juntos y solos a una voz, lo que dice el Salmo 34:1. Póngase de pie, usted puede repetirlo en esta mañana, y usted puede decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque su alabanza estará de continuo en mi boca, cuando todo marche bien y cuando todo marche mal, porque es mi Dios en quien tengo puesta mi confianza. Así que, mi hermano, que el Señor le bendiga y que Dios sea su refugio y su confianza, y que usted pueda salir victorioso siempre, para poder no solamente seguir adelante, sino poder hablarle a otro de Dios, de Jesucristo, y poder animarle a que se una a ese coro, a ese pueblo de personas que alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos, hermanos, oremos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos que en medio de las circunstancias tú nos has ayudado, que no ha sido por nuestras fuerzas, sino porque tú eres bueno, mi Padre. Qué hermosa palabra, qué hermoso ejemplo del rey David. Oh, mi Dios, cuánto él tuvo que aprender a confiar en ti, a descansar entre tus brazos. Por eso él es un testimonio viviente, y hoy a través de tu palabra lo podemos recordar, diciéndonos a todos que tú estás a nuestro lado y que en medio del problema no nos dejarás ni nos desampararás. Al contrario, estás obrando en nosotros en medio de las situaciones difíciles. Señor, tu Espíritu Santo se está moviendo en nuestros corazones, en nuestro país, en todo este mundo. Y lo único que quieres, Señor, es que cada uno de nosotros aprendamos a buscarte, a temerte, a confiar en ti, y que juntos a una sola voz podamos pasar de la tristeza, de la desesperación, al gozo, a la alegría, y a una sola voz podamos decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto lo oirán, Señor, otras personas, lo oirán los mansos, Señor, y se alegrarán en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Que así sea en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, y que tú derrames una bendición grande sobre cada uno de nosotros, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.